Bueno, 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 gente. Bienvenidos a la guía super completa de Serenial, donde se los aseguro, no sé en qué estaba pensando Chaos Nightmare al crear esta bestia. Es el mejor DPS del juego que existe hasta el momento, superando a Meilin y posiblemente superando a otros personajes de otros roles, pero esto será un poquitico más adelante porque se los aseguro, es un personaje espectacular. Porque, a ver, de una vez el spoiler. El personaje, al romper directamente fácilmente la resistencia o tenacidad del objetivo, automáticamente nos va a permitir ganar 1 de AP, inhabilitando por completo la posibilidad de jugarlo con otros personajes. Estando en una composición de mucho AOE o que necesitamos AOE, nos va a estar dando constantemente puntos de AP. ¿Por qué? Porque va a estar rompiendo varios objetivos al mismo tiempo. Entonces va a ser una rotación muy práctica y muy fácil. Mientras que cuando nosotros estamos hablando de objetivos completamente individuales, pues entonces no nos va a dar tanto AP, pero los va a romper tan rápido y nos va a permitir hacer tanto daño que se los aseguro que va a terminar siendo un completo desastre y el personaje va a terminar destrozando absolutamente todo lo que se encuentre enfrente. Y ya teniendo en cuenta todo eso, bienvenidos a la guía super completa de Serenial. Hay que tener en cuenta que el personaje es un cazador, se encarga de crear cartas constantemente que le permiten autobufarse o simplemente potenciar su daño constantemente mientras está lanzando estas balas. Y en esta ocasión es del tipo instinto, pero esto vale cogerlo un poquito con pinzas porque hay que tener en cuenta que por el incremento de daño de tenacidad y más encima el weakness attack que este personaje puede aplicar, prácticamente lo ignora. Entonces por esa razón tengan mucho ojito con eso. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo así que lo ignora? Es que en estos momentos el personaje tiene una pasiva bastante interesante, que se llama Afterglow. Afterglow lo que hace es potenciar todas sus cartas, permitiéndole que tenga 1 de tenacidad por cada carta de ataque utilizada en medio del campo, y no solo eso, sino un 50% de daño incrementado cuando nosotros le pegamos a un objetivo que ya se encuentra roto. O sea, sí, está súper fuerte, entonces por esa razón está súper bien. Pero ojo con esto, se consume exactamente igual que los dingos de Hugo o prácticamente como el Silver Veil que nosotros tenemos en esta situación con Calipe, ya que pues estos personajes cada vez que consumen o ganan uno de estos puntos, pues automáticamente se van gastando, ¿cierto? Se van consumiendo poco a poco. Los dingos con cada ataque que nosotros pegamos y supongamos Calipe con cada Silver Veil que vamos ganando hasta un máximo de 3, ¿cierto? Exactamente igual. En esta situación se consume por cada golpe que nosotros pegamos. ¿Listo? Muy importante tener eso presente. En las cartas básicas nosotros vamos a tener estadísticas muy importantes, pero esto será a futuro cuando tengamos el potencial. Pero la verdad funciona exactamente igual que el Rapid Fire en estos momentos que de Verónica. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace? Nos va a dar la posibilidad de que por el golpe básico, o sea, por el Pulse Fire, tengamos un 50% de probabilidad de invocar un Homing Laser L. Un Homing Laser L son cartas específicas que tienen un punto de exhaust. O sea, hace que estas cartas se van a estar consumiendo cada vez que nosotros la utilizamos 2 veces. Entonces puede ser un poco triste, pero al mismo tiempo nos permite y nos facilita tener rotaciones exageradamente cómodas y al mismo tiempo que no se sature nuestro juego de cartas. Razón por la cual, en el caso tal de que se sature, Nia va a ser nuestro as bajo la manga para que el personaje no termine ahogándose a sí mismo con exceso de cartas de este tipo. Entonces, bajo esas condiciones, todas las cartas básicas, todas las cartas iniciales, la del escudo y al mismo tiempo la de inicio, no valen la pena, principalmente por ese 50% que la verdad no nos aporta nada y pues por esa razón termina descartado. Y antes de iniciar directamente con las epifanías, me toca hablar sobre un tema muy importante respecto al homing láser, pero en estos casos el homing láser de carta principal, que nosotros tenemos diferentes epifanías donde marcamos un ritmo de juego completamente diferente, donde tenemos más cargas de Afterglow, donde podemos crear más cartas en diferentes sectores, donde podemos robar todas las cartas o mover todas las cartas de los homing láser que se encuentran en el cementerio, entre otra larga lista de cosas, ¿cierto? Pero, ¿por qué comento tan rápido directamente el homing láser si no estoy hablando de epifanías? Por el Pale Shooting Star. Resulta y acontece que esta carta lo que permite es activar de forma instantánea los homing láser, dándole prioridad a esas cartas que se encuentren en la pila de robo o directamente en el cementerio. ¿Y esto qué significa? Que van a activar directamente las pasivas.
aquí es donde es muy difícil armar el personaje, porque hay que tener en cuenta que vamos a necesitar uno que robe todas las cartas que se encuentran directamente en el cementerio y uno que nos permita activar Afterglows de por medio. Entonces sí, vamos a primero necesitar sacarle una copia al Homing Laser sin Epifanía y después sacarle copia a los Homing Laser con Epifanía. ¿Listo? Entonces es bastante complicado y por eso su ruta de armado puede llegar a ser muy difícil. ¿Listo? Y hablando un poquitico más de los Homing Laser, ahorita hablo un poco de su definitiva. Pero bueno, a ver, como ustedes saben, nosotros vamos a organizar esto del mejor al peor, dependiendo su utilidad en medio del campo y al mismo tiempo la versatilidad que tienen combinaciones, ya que pues en esta situación el personaje se potencia por el Afterglow, permitiéndole que pegue con tenacidad incluida, pues entonces sin duda alguna la mejor de todas es la de acá, porque nos permite tener 3 Afterglow cada vez que utilizamos esta carta y al mismo tiempo nos permite que cuando el personaje lo rompemos, automáticamente se va a devolver a nuestra mano, y por esa razón esta carta es espectacular, muchas cargas, mucha ruptura y al mismo tiempo ignoramos cualquier tipo de atributo que tenga el enemigo. La segunda mejor opción, sin duda alguna, es la de acá, que lo que hace es permitirnos tener 2 Afterglow de forma instantánea y de paso mueve todas las Homely Laser L, o sea, todas las que se consumen, directamente a nuestra mano para poderlas utilizar en el momento. Entonces, siempre vamos a querer una de estas y el resto de las cuales tú quieras en medio del campo. ¿Listo? En lo personal me parece muy interesante esta de acá para tener otra copia de por medio, pero al mismo tiempo es demasiado como que demasiado pedir. Entonces por esa razón, sin duda alguna, la mejor de todas es la de acá, en secuencia sería esta y después pasaríamos por la de acá, que nos permite tener un Afterglow, pero al mismo tiempo, o sea, sí, en el momento en el que nosotros gastamos esta carta, consumimos el Afterglow y al mismo tiempo ganamos este dañito extra de por medio, pero cuando nosotros rompemos o directamente inicia el turno, automáticamente vamos a volver a tener esta carta. Entonces, ¿qué significa? Que si triplicamos esta carta, por ejemplo, vamos a tener las 5 cartas iniciales que el juego nos regala porque quiere y de paso las cartas que nosotros hayamos duplicado de esta, permitiéndonos directamente tener muchas cartas de ataque de por medio que, claro, hace un poco menos de daño, pero al mismo tiempo es permanente, es constante y eso hace que la carta sea espectacular. Después pasaríamos directamente por la de acá, ganamos 2 Afterglow y al mismo tiempo creamos 2 Homely Laser directamente en la pila de descarte, que esto es importante más adelante porque se puede utilizar constantemente para hacer que los robos sean más poderosos. La única desventaja de esta carta es que sin duda alguna es un poco contraproducente porque siempre lo vamos a crear en una pila donde parece que ya lo utilizamos, entonces por esa razón no es 100% útil, pero al mismo tiempo nos puede llegar a permitir tener rotaciones interesantes. Principalmente cuando estamos hablando de que podemos robar estas cartas, entonces por esa razón está muy bien. El problema es que nos podemos saturar en la siguiente ronda y esto nos puede impedir muchísimo nuestro juego, pero lo podemos solucionar con una epifanía, pero es curioso, es muy curioso. Perdón, con una manifestación de ego, lo cual lo explicaré más adelante. Y por último sería la de acá, que lastimosamente esto no tiene Afterglow, entonces en vez de ganar Afterglow nos consume el Afterglow y este hechizo o habilidad que nosotros tenemos en nuestra mano, o sea, el Homing Laser se encarga de crear el Afterglow porque no tiene otras fuentes de creación, entonces por esa razón termina descartado, pero no quiere decir que sea malo. Lo que hace es que hacemos un daño base igual de decente, pero cada vez que rompemos al enemigo se mueven directamente esta carta a la mano, como todas las anteriores, ¿listo? Pero ojo, cuando nosotros destruimos al enemigo, añadimos un golpe de esta carta, entonces puede llegar a ser muy fuerte, pero ¿cómo así destruir si ya se rompió? Cuando el objetivo se encuentra roto, se encuentra destruido. Entonces es la base principal, ¿listo? Por si acaso. Plasma Misil es la base principal del daño de todo este personaje. Y déjenme decirles que puede llegar a romper de forma abrupta un cap de daño bastante interesante. Y lo hace nada más y nada menos que con esta carta. Lo que hace es que por cada golpe que haya afectado directamente la tenacidad del objetivo, automáticamente nosotros vamos a potenciar esta carta en un total de un 60% y tiene un máximo de 10 veces que se puede hacer. Teniendo en cuenta de que nosotros vamos a tener muchísimas cartas de láser en medio de nuestro campo y que son de coste cero, nos va a permitir acumular este potencial de una forma muy sencilla. Eso quiere decir que tenemos un potencial de 600% con esta carta, permitiéndonos tener un total de 780, porque el 7 es adicional,
780 de daño incrementado directamente para este personaje. Es una locura. Por esa razón, sin duda alguna, esta es la mejor. Después pasaríamos directamente por la de acá, que lo que nos permite es aplicar sobre el objetivo debilidad e instinto, pero son solamente dos marcas. Lo importante es que durante el turno vamos a potenciar en 60% el daño de todos los homing láser que se hayan lanzado en ese turno. Entonces es muy potente y como los homing láser son nuestra base principal de daño, sin duda alguna, esta es la mejor. Después pasaríamos directamente por esta de acá, que a pesar de que es un poco contraproducente porque vamos a estar haciendo que los homing láser estén en exceso, sigue siendo muy bueno por la base de daño que este personaje propone. Entonces sí, por cada homing láser que nosotros tengamos vamos a potenciar el daño, pero en esta situación hacemos un poco de daño y lo que nos permite es crear 3 homing láser en la pila de robo. Puede llegar a ser un poco contraproducente, repito, pero es bastante bueno. Después pasaríamos por el upgrade. Es excelente porque es como una Verónica. Cuando nosotros finalizamos el turno le hacemos un 50% de daño a alguien random. Pero, ojo con esto, porque incrementa un 30% en general el daño, principalmente por cada homing láser que se haya movido directamente a la mano. Y eso va a potenciar demasiado el daño, porque si tenemos un grupo de muchos bichitos, de muchos monstruos, nos va a permitir romperlos constantemente y las homing láser siempre se van a mover a la mano. Entonces va a ser una rotación constante donde el daño en área para este personaje de forma individual va a ser completamente rota y pues por eso va a estar demasiado desbalanceada. Entonces por esa razón, sin duda alguna, esta está muy potente porque el incremento de daño puede llegar a ser muy considerable. Y pues por última, la de acá, que no es mala, de hecho es excelente también, pero esto es más que todo como para cuando nosotros queremos romper al enemigo, para hacer rotaciones mucho más potentes con el homing láser. Entonces lo que queremos hacer es lanzarla y romper al objetivo mucho más rápido. Entonces aplica daño por tenacidad, o sea, sé que lo quieres romper mucho más rápido y si no se rompe, automáticamente se activa otra vez, permitiéndonos que ya sea en el siguiente turno o en ese mismo turno, sí o sí se rompa el personaje enemigo, ya sea un boss o sea un bichito chiquito, entonces ojo con eso. Después pasaríamos por Shining Core, que esta carta me parece bastante interesante, donde esta sin duda alguna es la mejor y está demasiado OP. Pero repito, esta se vuelve situacional cuando nosotros tenemos muchos objetivos enfrente, ya que lo que nos permite es crear 2 homing láser L siempre y cuando se rompa el objetivo, lo cual está bastante bien, pero al mismo tiempo nos crea otros 2 homing láser. ¿Cierto? Entonces tenemos los homing láser cuando se usa esta carta y al mismo tiempo cuando se rompe. El problema está en que si te toca contra un boss con muchas marcas o en estos momentos mucha tolerancia directamente a la ruptura, pues entonces va a ser un poco contraproducente llevarla. Entonces esta está OP, pero siempre y cuando sean múltiples objetivos. Si es solo uno, puede llegar a ser un poco preocupante. En segundo lugar, diríamos que sería la de acá, la de creación de homing lasers, ya que pues nos da lo que queremos, cuando lo queremos y cuando lo necesitamos, y la verdad está bastante bonita. Y dato importante, si llegas a sacar esta o supongamos esta de acá directamente con coste cero, o sea con reducción de costes, se los aseguro que es mucho más rentable sacar esa carta y pues por ende darle esta utilidad correspondiente. Después pasaríamos directamente por la de acá, que está bastante rota, pero también tiene una condición en específico. Aquí es donde todas las cartas entran con una condición como tal. Y resulta y acontece que cuando nosotros conseguimos en el caos el corazoncito de X+1, va a permitir que este ítem sea bastante desbalanceado, ya que pues si lo gastamos con 1 de energía, no nos va a permitir directamente de que consumamos o de que adquiramos 1 de Shiny Core, sino directamente uno por ganancia de esta misma carta y otro por ganancia del corazón. Entonces van a ser 3 por el coste de 1. Exactamente lo mismo que acá, lo cual está bien. Pero si nosotros lo gastamos con coste 0, vamos a ganar 2 de forma instantánea. Y esto es muy bueno y es muy premiador. Por esa razón, sin duda alguna, esta carta está rotísima. Entonces, mucho ojo con eso. Pero siempre y cuando tenga el corazoncito. Y si supongamos gastamos 2 de energía, ganamos 4 de estos homing láser, ¿cierto? Entonces es bastante bueno, es bastante óptimo y está bastante rotillo. Después pasaríamos por la de acá, que lo que hace es que nosotros seleccionamos un homing láser de los que pueden llegar a tener epifanía y automáticamente crear uno distinto con otra epifanía, que es a lo que voy. Esto nos facilita la ruta de armado directamente en nuestro juego,
¿Por qué? Porque resulta y acontece que cada vez que nosotros gastamos el Homing Laser y utilizamos directamente la carta que comenté al principio de que activa 3 de forma instantánea, esta nos crea una adicional de golpe. Entonces, supongamos que no pudiste añadirlo y agarraste la de 3 de Afterglow. Perfecto, no te preocupes, porque si sacas esta otra epifanía, puedes agarrar esta de forma instantánea y automáticamente hacer que cuando nosotros gastemos la otra, todos los Homing Laser que tengamos en la mano tengan los 3 puntos de Afterglow y al mismo tiempo nos permita robar todos los que se encuentran en la pila del cementerio. Entonces, sí. Está muy rótica esta cartica, principalmente por esa cualidad, pero es muy específica y requieres directamente la otra condición de las otras cartas, entonces no está nada mal. Si puedes sacarle duplicado en el caso tal de que no se haya podido utilizar la anterior, está espectacular, pero un merecidísimo cuarto lugar, tercer lugar, primer lugar, segundo lugar y por último la de acá. ¿Qué es lo que significa esta carta? Pues que crea 2 Homing Laser, pero con esta condición de que tienen uno de Exhaust adicional. O sea, recuerden que esta normalmente se va a consumir por cada 2 usos. En este caso nos va a permitir consumirlas cada 3. Y en lo personal no quieres eso. ¿Por qué? Porque tú quieres que estén en rotación constante y que se consuman directamente en el turno. Lo cual pues puede llegar a ser un poco contraproducente si esta misma carta te extiende directamente el uso, porque tú no quieres robar Homing Laser L, tú quieres robar Homing Laser y cartas que potencien directamente el daño del personaje, como lo es la carta de plasma. Entonces por esa razón esta carta no vale la pena y terminamos descartándola. Y por último tendríamos Cobalt Light, donde la mejor de todas sin duda alguna es la de acá, añade un golpe por cada Homing Laser que se encuentre en la mano, lo cual esto es espectacular porque puede llegar a pegar demasiados golpes. La segunda mejor sin duda alguna es la de acá, pero esta es un poquito más situacional, ya que pues si no tienes muchas cartas de creación porque utilizaste la carta anterior como creadora de Homing Laser con epifanía, pues entonces aquí sí vale la pena, porque son 4 golpes y creamos de forma instantánea 4 Homing Laser L, lo cual nos favorece directamente con el combo. Suplimos la necesidad de creación de la carta de Shiny Core directamente con la carta de Cobalt. Por esa razón vale la pena tenerlo presente. Entonces mucho ojo que esta es muy situacional, pero de todas formas sigue siendo espectacular. Después pasaríamos por la de acá, que lo que hace es tener Weakness Attack. ¿Qué es lo que significa? Que no importa el tipo de defensa que tenga el objetivo, vamos a romperlo o pegarle directamente su debilidad. La ventaja que nosotros tenemos es que esta carta también consume los puntos de Afterglow. ¿Qué es lo que significa? Que vamos a pegar con tenacidad incrementada y al mismo tiempo vamos a pegar con el Weakness Attack, lo cual el objetivo, te lo juro, no va a durar nada con vida. Entonces por esa razón hay que tenerlo presente. Después pasaríamos por la de acá, que lo que hace es pegar también en esta situación con un poco más de tenacidad por cada golpe que nosotros apliquemos, y si el objetivo se encuentra roto nos va a permitir reducir el costo. Y por cierto, gente, se me olvidó lo más relevante en esta situación: si el objetivo se rompe, se activa una vez más. Entonces está muy bonito. Entonces vale tenerlo presente, pero ojito que esta carta es muy buena. Por eso está en tercer lugar. Está rotísima. Después pasaríamos por la del cuarto lugar, que reduce su propio costo cuando el objetivo está roto y que en estos casos aplica mejor daño de tenacidad contra el objetivo. Y pues por última la de acá, que tú no quieres retener esta carta porque la verdad no vale la pena. Añade un golpe por cada tiempo que se mantenga en la carta. No, o sea, nosotros queremos rotaciones constantes y darle prioridad a esta carta porque está rotísima. Y mantenerla en la mano no tiene sentido, principalmente porque queremos utilizarla. Entonces por esa razón ignoren esta carta que no sirve absolutamente para nada y las otras sí están demasiado rotas. Y eso sería prácticamente todo. Si se dan cuenta, tiene un equilibrio muy bonito con sus propias cartas y un montón de potenciaciones bastante interesantes, pero principalmente con el Afterglow. La condición principal de armado del personaje es que nosotros necesitamos cartas de estas para potenciar constantemente nuestro Afterglow y poder utilizarla para potenciar ya sea lo que sea, la carta de plasma o la carta de Cobalt. De hecho, hasta por la misma razón de utilizar la carta de Pale, que ¿qué es lo que hace? Potenciar directamente todo esto. Entonces mucho ojo porque la verdad es excelente,
pero necesitas una ruta de armado específica, donde esta se puede llegar a sacrificar, pero esta también tendría que ir directamente con creación de Homing Laser. Entonces, con las creaciones de Homing Laser y de paso con el sacrificio de esta carta y las cartas de Epifanía correctas para este sector, te lo aseguro que tú eres feliz. Es que esta carta, si no te sale directamente esta de acá, tienes que rezar para que por lo menos en la ruta que tú estés haciendo del caos te salgan dos de estas, pero con epifanías diferentes. Entonces toca ser muy específico al momento de quererlo jugar, pero te lo aseguro que cuando logras el mazo terminas reventando sabrosísimo. Pero ¿qué pasa con todas las Homing Laser que nosotros consumimos? Con todas las Homing Laser L que nosotros vamos a estar consumiendo con el tiempo. No te preocupes, las puedes revivir. Sí, exactamente igual que Renoa con sus balas. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que cada vez que nosotros gastamos una de estas, se mueve directamente al mazo de descarte o a la pila de descarte o de exhaust, por así decirlo. Es un mazo completamente diferente. Pero en esta situación hacemos un 400 de daño y de paso todas las Homing Laser que se hayan quemado vuelven a nuestra mano para tener un segundo uso, y esto hace que el personaje se vuelva completamente desbalanceado. La mejor definitiva del juego que hay actualmente es esta. Claro, el coste es alto, pero sin duda alguna es la mejor hasta el momento. Entonces, recuerden, eliminamos todas estas, duplicamos esta, le sacamos copia inteligente a esta y copia inteligente a esta. ¿Listo? Muy importante, que por cierto, esta también se puede copiar, pero no lo recomiendo tanto porque de por sí la rotación con esta carta me parece bastante interesante, principalmente si ya sabemos cómo romper todas las Homing Laser L en el trayecto. Y listo, retomando, vamos directamente por compañeros y aquí tenemos dos selecciones hermosísimas, ¿listo? Esas dos selecciones hermosísimas son muy sencillas. 1. Peco. Peco le viene espectacular y está demasiado desbalanceada directamente con ella, ya que pues resulta y acontece que incrementa directamente el ataque base del personaje. Por esa parte ya empezamos bien. Cuando nosotros con el combatiente asignado movemos cartas del cementerio, lo cual lo hacemos todo el tiempo, ganamos reparación completa. Y la reparación completa lo que hace es incrementarnos el daño que nosotros hacemos con este personaje en un 10%. Un 10%. Y esto se puede acumular hasta 3 veces. O sea, con la pasiva inicial más directamente esta pasiva de reparación completa tenemos un total de 38% de potenciación. Es una bestialidad. Y de hecho, el siguiente compañero le viene también anillo al dedo porque trabaja con una estadística muy parecida. Pero aquí es donde esta carta se rompe, ¿listo? Incrementa el daño de este combatiente con todas las cartas de ataque siempre y cuando el objetivo se encuentre roto, lo cual siempre lo vamos a lograr en todos los turnos. Y escuchar eso es muy importante por las manifestaciones de ego, pero ahorita lo explico. La cuestión está en que con el incremento del 38 anterior más este 15, estamos hablando de una potenciación a todas nuestras cartas de ataque ridícula. Y cuando decimos ridícula es que es absurda. Entonces sí, si vas a pensar en sacar a Peco, no lo pienses más porque está desbalanceadísimo. Pero no te preocupes, porque es muchísimo mejor la manifestación de Ego 2 que Peco. Pero ya te explico el porqué. La razón por la cual Peco entra en segundo lugar después de la manifestación de Ego 2 es por nada más y nada menos que un personaje de estos compañeros 3 estrellas. Y esto es nada más y nada menos que Yuri. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Yuri nos potencia directamente el daño de este personaje en un 8%, exactamente igual, y de paso nos permite tener que cuando nosotros hacemos un shuffle, nos incrementa este mismo daño en un 8%. Esto es una locura porque literalmente estás dándole la pasiva base y un 8% adicional cuando logras un shuffle. Para aquellas personas que no lo saben, el shuffle es cuando todas las cartas del cementerio pasan de nuevo a nuestra mano. ¿Listo? Entonces está súper bien. Pero la idea es que Yuri podemos ultradupearla de forma instantánea y pues por ende tener una acumulación de daño bastante interesante. Supongamos, aquí yo ya la tengo con la manifestación completa. La cuestión está en que estamos hablando de un 16% de base y un 16% después del shuffle. Un 32% de daño base general. Lo único que perdemos
es directamente el daño cuando el objetivo se encuentra roto. El resto sigue manteniendo las mismas estadísticas o estadísticas muy parecidas a Peko. Entonces no pierdes tanto y tienes una condición de juego donde quieres rotar rápido las cartas. Entonces esto es espectacular. Entonces mucho ojito con eso, ya que Peko es excelente, le viene de perlas, pero sin duda alguna lo que es esta señorita le va a terminar pegando una potenciación también bastante insana. Por esa razón, sin duda alguna, Yuri le viene espectacular y no está tan nada mal con Peko. Y ya en estos momentos vamos a hablar un poquitico más de lo que son las manifestaciones de ego. Entonces no se me preocupen que ya vamos por esa parte. Cuando hablamos de potencial, la ruta de armado es esta, ya que pues le viene de perlas absolutamente todo esto, ya que le da una potenciación demasiado insana. Pero de nuevo, volvemos a ignorar estas dos que no nos aportan absolutamente nada. Lo que hace esto es incrementar un 50% la probabilidad de que cada Pulse Fire, o sea, la carta de ataque base, nos dé un Homing Laser L. Y ustedes dirán que está rotísimo, que está muy bueno, que está muy agradable, pero es un 50% de una probabilidad que no podemos incrementar y pues por esa razón no vale la pena. Entonces por esa razón descartada. Nosotros queremos jugarlo seguro y si esta carta nos estorba, no nos sirve absolutamente nada, porque de paso nos consume el Afterglow y de paso nos consume directamente este punto de AP que es muy importante en nuestros personajes. Entonces por esa razón ignórenlo y es muchísimo mejor sacar una carta con más valor que directamente esta de acá. Y pues por último, esta de acá lo que hace es simplemente potenciar el Pulse Fire, razón por la cual tampoco lo recomiendo porque es una carta que no vamos a estar usando. Nos puede llegar a servir, supongamos, mientras estamos iniciando el caos y borramos el resto de las cartas, pero a la hora del té no vale la pena. Y obviamente después de toda la ruta de armado, lo que nosotros necesitamos es un total de 60%, repito, 60% de probabilidad crítica. Es demasiado complicado armarla, porque lo máximo que he visto ha sido 55% de probabilidad crítica, lo cual es perfecto porque en nuestra ruta de armado de lo que son los caos podemos completar el otro porcentaje, lo cual lo hablaré un poquitico más adelante, pero bueno, la cuestión está en que esto hace al personaje muy difícil de armar, posiblemente el más difícil de armar, pero lo vale por completo. Lo que hace es incrementar un 15% el daño a todos los Homing Laser, lo cual esto es una locura y es una potenciación bastante sádica. Entonces, mucho ojito porque el personaje vale la pena invertir directamente en su ruta de armado. Y hablando de rutas de armado, en las memorias de fragmentos esto es súper sencillo, donde vamos a ir directamente por el Judgment Flames, que ¿qué es lo que hace? Directamente incrementar el daño contra los objetivos que se encuentran rotos, y el incremento es bastante considerable. Sí señores, las estadísticas que nosotros vamos a querer buscar van a ser principalmente ataque porcentual, probabilidad crítica y daño crítico. Con eso tú ya estás del otro lado, ¿listo? Y pues intenta buscar estas estadísticas en todo lo que puedas, ya que aquí tenemos probabilidad crítica, daño crítico y ataque porcentual, que es, repito, lo que estamos buscando constantemente, ¿vale? Entonces, si tienes esas tres estadísticas, te lo aseguro que vas a ser muy feliz. Y directamente en la segunda ranura de armado podemos ir directamente por lo que puede llegar a ser ataque y también lo que puede llegar a ser crítico. Las otras opciones no valen la pena y muchos recomiendan el 2-2-2, pero nosotros no vamos a estar utilizando cartas básicas, no le sacamos provecho directamente a la defensa y la vida sí es útil, pero al mismo tiempo no vale la pena tampoco invertir en esto. Entonces, por esa razón, ninguna de las anteriores vale la pena y por esa razón, sin duda alguna, esta es la mejor. Cuando hablamos de la misma ruta de armado, hablamos también que en caos necesitamos una ruta específica de armado, pues obviamente para que el personaje se termine de potenciar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos dos mapas que tenemos que aprovechar al máximo para poderle dar la utilidad. Uno, City of Mist, o sea, el de tipo Void. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que aquí nosotros vamos a tener esta última carta que va a ser espectacularmente potente para nosotros, porque hace que se incremente un 40% el daño de todas las cartas de coste cero. Y todas las cartas, en estos casos, de láser, son de coste cero. Entonces, sí, es una potenciación muy gorda y que le permite directamente tener un estilo de juego muy bonito. No importa que no saques ningún otro tipo de equipamiento de por medio, lo que importa en estos momentos es que esta potenciación es de un 40%. Es una locura. Sí, y podríamos buscar otras rutas de armado que nos intenten incrementar el ataque y al mismo tiempo pues incrementar estas estadísticas ofensivas. O la probabilidad crítica, que aquí es donde entramos directamente en la segunda ranura, que sería directamente el Swamp of Judgment.
¿Qué es el de Legión? ¿Listo? El verdecito. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que aquí tenemos una ruta armada mucho más sencilla, donde tenemos daño crítico asegurado, probabilidad crítica asegurada, y de paso, ataque al final. Es una locura la cantidad de daño que podemos llegar a hacer con este personaje. Entonces, sí, manténganse porque este personaje es bastante bueno, es bastante útil y la verdad encaja muy bien en prácticamente todas las composiciones. Y ahora sí, vamos por la manifestación de ego, porque decir que la manifestación de ego 2 es mejor que Peko es mucho hablar después de semejante potenciación que brinda el personaje, ¿cierto? Y estoy hablando de nada más y nada menos que de la primera, porque, a ver, la primera, ¿qué es lo que hace? Incrementa un 50% el daño del Pale Shooting Star, lo cual está súper bien, pero ya no activa 3 en estos momentos Homing Laser. Activa 5. Esto es una locura porque también activa los Homing Laser L. Entonces es hermoso. Entonces hacemos que las cartas se quemen más rápido, hacemos que la frecuencia sea más constante, hacemos que cada vez se apliquen más Afterglow y de paso activamos todas las pasivas de nuestras cartas invocadas y creadas. Es una belleza. Entonces nos va a permitir tener una rotación mucho más cómoda y al mismo tiempo aprovechar el juego al máximo. Entonces sí, señores, este personaje está bastante rotito y desbalanceado. Y la razón por la cual la segunda es la mejor manifestación de ego de este personaje es porque al iniciar cada batalla nos va a crear de forma instantánea 2 homing laser directamente en nuestra mano. Y no solo eso, sino que al iniciar cada turno, si nosotros tenemos homing laser en nuestras manos siempre y cuando sean robadas, nos va a permitir robar uno más. Entonces nos facilita un montón la existencia y pues por ende nos facilitará la rotación. Entonces sí, esto es espectacular y nos facilitará absolutamente todo el juego. De ahí en adelante el personaje se vuelve muy bueno, pero en la segunda ya el personaje se rompió, listo, por completo. La tercera manifestación potencia directamente lo que hace el daño de nuestra definitiva un 50% y hace que todos los Homing Laser L tengan haste. ¿Qué significa este haste? Que cuando nosotros le pegamos a un enemigo no va a eliminar el contador como tal. Entonces supongamos aquellas personas que sufren contra Judas, no se preocupen que ya no va a eliminar este contador cuando nosotros gastemos los Homing Laser que se hayan robado de la pila de Exhaust. ¿Listo? Entonces está súper bien. La cuarta manifestación nos permite tener una pasiva que se llama Firepower AMP. ¿Qué es lo que significa? Que nos va a incrementar un 10% a todas nuestras cartas de ataque siempre y cuando los Homing Laser se hayan movido a la mano en ese turno. Entonces sí, vamos a tener, si nosotros tenemos 3 Homing Laser, permitir tener esta rotación constante en nuestra mano y pues por ende potenciar mucho más nuestro daño. Entonces estamos hablando de un total de un 50% siempre y cuando hagamos que pues se roten constantemente. La cuestión está, mi gente, en que esta primera epifanía activa 5 de forma instantánea. Automáticamente por gastar esa carta ya tenemos la potenciación. Entonces mi hermano está bastante desbalanceadita. ¿Listo? Entonces la 5 ya sabemos cómo funciona. Simplemente es una potenciación a todas nuestras cartas comunes, únicas y básicas. Lo cual está bien. Y la sexta no es la gran cosa, la verdad. Yo creí que iba a estar muchísimo más rota. Pero lo que hace es que cuando un aliado también nos ayuda a infligir Ravage, hace que Serenil inflinja un 80% del daño por cada segmento máximo que haya tenido directamente el objetivo. O sea, es bastante bueno contra bosses, según la tenacidad que este tiene. Porque supongamos, los personajes pequeños tienen normalmente 3 barras y los grandes tienen un total de 8. O sea, hace por cada segmento. ¿Listo? Está muy bueno, porque supongamos, si rompiste a uno con 8, serían 80 por 8. O sea, es una locura la cantidad de daño que puedes llegar a hacer directamente contra el objetivo. Pero está curiosito y sí necesitas romper rápido el objetivo. Está muy roto y le favorece un montón, pero a la hora del té, si vas a querer buscar su potenciación al máximo, la segunda es la mejor. Y eso sería prácticamente todo, gente. Si estás pensando en lanzar por Serenil, te lo aseguro, es el personaje más roto del juego y es el único que ignora atributos en el momento. Entonces, es el personaje más desbalanceado, rompe un montón, hace un huevo de daño, tiene muchísimas cartas de invocación, prácticamente no tiene costo, al romper ganas AP, literalmente lo tienes todo. Porque estamos hablando de un personaje que tiene un equilibrio rotísimo y que tiene la posibilidad de ir en un montón de composiciones, porque ahora literalmente te quita todas las necesidades que tú tienes en simulación. En simulación tú necesitas 2 tipos de equipo, uno con un tipo de debilidad y uno con otro tipo de debilidad, ¿cierto? Supongamos en esta situación que necesitas uno de tipo instinto y uno de tipo legión, ¿cierto?
lo cual está bastante bien. Pero pues supongamos que tú tienes a Haru super potente, pues entonces llevas a Haru en la parte inferior y llevas a esta adelante, ¿cierto? Pero es el único personaje potente. Entonces en la anterior, ¿qué hiciste? Pues muy sencillo, llevas aquí directamente a Serenil y aquí llevas a Calipe. Automáticamente ya suples todas las necesidades del personaje y automáticamente te rompes. Esa es la forma en como nosotros jugamos directamente con Serenil, porque nos facilita absolutamente todo el juego y nos facilita todo. Cuando nosotros hablamos de compañeros, literalmente estamos hablando de que tiene muchísima versatilidad, pero los dos mejores, sobre todos, sin duda alguna, es Nia y Cassius, por el simple hecho de que nos permite, en el caso tal de que nuestra mano ya haya sufrido un shuffle, con Nia hacer selecciones específicas y descartes constantes de cartas, lo cual nos va a favorecer muchísimo la rotación, y con Cassius la selección específica de cada una de nuestras cartas de por medio, lo cual nos va a favorecer muchísimo el juego. Y como potenciadora, sin duda alguna, Rey está espectacular. ¿Por qué? Porque nos favorece muchísimo gracias a su sexta manifestación de ego con la potenciación de cartas de ataque, lo cual está excelente. Y finalizaríamos directamente con personajes que se encarguen también de aprovechar esta ruptura. Como por ejemplo lo puede llegar a ser Mei Lin. Mei Lin rompe muy fácil al enemigo y pues por ende está muy bien. Supongamos con Haru, que muchos dirán, pero ¿qué clase de combinaciones estoy diciendo? Por ejemplo, con Haru tenemos la posibilidad de que con esta epifanía tengamos Weakness Attack, lo cual rompemos directamente el objetivo. Nos facilita las mismas rutas de ruptura. Entonces está excelente y nos permite creaciones constantes de Serenil, sin estorbar tanto porque estas cartas se queman. Por esa razón es un personaje muy sólido y muy estable. Por eso también jugamos con Selena, porque Selena tiene la posibilidad de aplicar directamente daño a tenacidad sobre los objetivos o Passion Weakness. ¿Listo? Entonces está muy bien. Nos va a permitir directamente que el personaje se rompa más fácil y pues por ende que las rotaciones de Serenil como main DPS puedan llegar a lucirse. Pero si quieres sinergias mucho más interesantes, o por lo menos que tengan un escalado superior para tener un sub DPS que también pueda llegar a brillar, el top 1, sin duda alguna, es Hugo. Hugo con cada dingo va a hacer que este personaje tenga la posibilidad de usar carta dingo, usar carta dingo, usar carta dingo. Pero te lo aseguro, no va a alcanzar directamente los dingos de por medio. Al final les estaré dejando unos clipsitos para que ustedes se den cuenta y les muestro también cómo saque a Peco. Pero la idea es que Hugo viene espectacular para ella porque son golpes constantes en medio del mismo turno y hace que cada ataque en secuencia de Hugo se encuentre de por medio. Entonces es una locura. Sin contar de que también, si quieres una sinergia muy bonita, Chizuru. Chizuru no puede ganar AP. Es un personaje inútil en esos aspectos, porque ella misma se inhabilita todo esto gracias directamente a la inhabilitación, ¿listo? Porque no puede recargar AP. Pero las únicas fuentes de recarga de AP que este personaje tiene es cuando el objetivo enemigo se rompe y dos, cuando nosotros pues estamos rotos, ¿cierto? Cuando nosotros nos encontramos devastados porque nuestras cartas no cumplen funciones, ¿cierto? Entonces son las únicas dos formas en como nosotros podemos ganar AP. Entonces por esa razón, mucho ojito, porque este personaje suple esta necesidad y permite que las rotaciones de las Tsukuyomis y todo esto se mantengan de una forma mucho más sólida utilizando el Bounty Dust, lo cual está espectacular. ¿Listo? Y para mí una de las mejores combinaciones y una de las posiblemente más divertidas es sinceramente con Luke. Ustedes estarán diciendo, ¿qué se acaba de fumar este señor? Denme de lo mismo que consume. No señores, no se preocupen que no estoy loco. El Dance of Demons tiene una epifanía muy interesante, que es la de acá, que por cada carta de ataque utilizada en este turno va a añadir un golpe extra directamente a esta carta. Entonces, como nosotros estamos utilizando constantemente Dig Bullets o en estos casos Magnum Shots de coste 0 y al mismo tiempo vamos a estar utilizando todos los lásers de este personaje de coste 0 y que tienen rotación continua rotísima, pues entonces vamos a hacer que esta carta tenga una acumulación de golpes ridícula. Entonces por esa razón está bastante potente. Entonces sí, me di el gusto de estudiar el personaje, me di el gusto de entender el personaje y la verdad está espectacular. Entonces está muy rotito. Obviamente otro personaje que tiene sinergia sería Calipe. Es que aquí tienes tantas mezclas, tantas posibilidades de juego que wow, loco, es muy roto, es muy roto. Hasta con la mismísima Orlea funciona. Pero con Orlea se
nos llena muy rápido la mano porque nosotros queremos retener muchas cartas. Entonces estaremos quemando muchos láseres que queremos utilizar en medio del turno. Entonces sí, a pesar de que se puede utilizar también con Orlea, no es la mejor de todas. Entonces por esa razón, descartada. Si quieres utilizar o aprovechar mejor a Orlea, juégala con Haru, porque Haru usa pocas cartas y su rotación es muy sencilla. Y Orlea puede mantener muchísimas cartas en la mano potenciando directamente a Haru. Hay un pequeño tipcito adicional. Pero Serenil es el personaje, sin duda alguna, más roto de todo el juego, porque no importa el atributo que tenga, literalmente te va a romper el fundillo. Entonces, por esa razón, está súper potente. Entonces, nada, mi gente, espero hayan disfrutado de este pedazote de guía súper completa. Díganme qué opinan ustedes con Serenil, y si no la han sacado, sáquenla. Se los aseguro que vale por completo la pena. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nalguets. Bye bye. ¡Ah, canijo! ¡Que me fue a Harpiti! ¡Hay que ser cerdos! ¡No mames, güey! ¡Qué cochinada! A ver. De uno en uno. A ver cuántos me perdona. Uno. Este cochino personaje no tiene puñetero sentido. Puñetero sentido, se los juro que he visto personajes cochinos, pero literalmente no deja de atacar. Es un personaje que no deja de atacar. Ahora tengo mucha curiosidad directamente en lo que son las manifestaciones de ego. Pero es que es ridículo, en fin. Ridículo. 5 dingos, una habilidad. Creo que solamente tengo 2. 3. 1, 2, 3. Más la invocación de las mismas cartas. 1, 2. Qué mamada, weón. No alcanzan los dingos. Es que no importa cómo se inicie, literalmente uno termina con un montón de cartas de láser en la mano, pero absurdísima. Entonces siempre van a estar recargue y recargue y recargue y recargue, sin contar de que las epifanías que el mismo juego te presta están rotísimas. Entonces, supongamos en esta situación solamente sería hacer esto para que automáticamente el personaje ya se salga de control. Y literalmente es que no puedo usar tantos dingos. Y otra vez, láseres acá. Y ahora acá, aquí, acá, ya se rompió. Ahora acá, aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá, aquí, 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 aquí. O sea, no mames, huevón. Oh my god, hoy como que... O sea, si hago esto, esto y esto... Bien. Man, qué porquería de personaje, güey. No jodas.
¡Qué asco! ¡Qué puto asco, güey! Y el MVP es Hugo, claro que sí.